A ver, son las 2. Estamos 6 minutos tarde. Ya. 2 minutos para ver si es que llegan alguien más y ahí paramos. Bueno, empezamos. Ya, partamos. No llegaron. Ya. A ver, me pregunta Nicolás, ¿de dónde aparece la trombina? La pregunta que les dejé la clase pasada. ¿Alguno la encontró? Ya, a ver, alguien que... Profe, yo encontré algo, pero la verdad no Ya, a me ver, quedó muy claro. cuéntanos. O sea, Vamos. yo escribí que dice que es una enzima formada en plasma que durante el proceso de coagulación a partir de la protrombina, calcio y tromboplastina, de ahí se sintetiza, pero igual no me quedó muy claro. Ya. Estaba en las diapositivas y justo era lo que iba a conversar cuando nadie participó y lo dejé ahí. ¿Ya? Eh, la trombina, y esta es la parte como tricky del asunto, porque la pregunta capciosa era si la trombina se produce a través de la activación de las vías cascada de la coagulación, pero también se ocupa como, ¿no es cierto?, como coactivador de las vías superiores,
¿De dónde sale? Bueno, aparentemente, lo que se ha determinado es que la trombina también es producida por las células del sistema inmune, por los linfocitos y macrófagos que empiezan a llegar a la zona del daño celular, y ellos empiezan a producir la primera cantidad de trombina. Es una cantidad de trombina baja, ya que no alcanza para activar los procesos, pero sí para activarlos. No, no es lo suficiente para activar la formación de la red de fibrina, ¿no es cierto?, para activar el proceso finalmente de generación, ¿no es cierto?, del paso de fibrina, o catalizar el paso de fibrinógeno a fibrina, ¿ya? Sino que lo suficiente como para poder activar las vías de la coagulación, como actuando como un cofactor, y así se produzca la gran cantidad de trombina que se va generando después, ¿sí? ¿Me entienden? No, profe, yo no entendí. ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya, a ver. eh, la- Sabíamos, ¿no es cierto?, lo que hablamos la clase pasada, que la trombina se producía por la activación de las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación, ¿ya? Ese era el fin final, nosotros generar la trombina, porque la trombina se va a ocupar para poder generar, ¿no es cierto?, la activación de la fibrina, ¿sí? Y la fibrina, ¿no es cierto?, con eso vamos a poder formar esta red de fibrina y estabilizar el coágulo, ¿ya? Ahora, la pregunta que les había hecho, que te iban a preguntar, o sea, a investigar, era de dónde generamos la cantidad de trombina necesaria para poder activar este proceso, porque se requiere para ir activando el proceso las vías intrínsecas y extrínsecas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la vía intrínseca y extrínseca, entonces, extrínseca, perdón, e intrínseca. Entonces, ¿dónde vamos a producir esa cantidad necesaria para activar el proceso? Si todavía no producimos, se supone, al final la trombina. Eh, ya, Catalina. Entonces, la idea que se ha llegado a establecer es que son las células del sistema inmune, los linfocitos, macrófagos, que llegan a la zona del daño celular donde se está formando el coágulo, todo el agregado plaquetario. Ellos estarían produciendo esa pequeña cantidad de trombina necesaria para empezar a activar la cascada de la coagulación, ¿sí? Activar, ¿no es cierto?, la producción masiva de trombina. ¿Sí me entiendes ahora? Entonces, la pregunta capciosa era, si la trombina se produce al final del proceso y lo necesito antes, ¿de dónde sale esa trombina que necesito antes? Porque la está proporcionando otras células, los linfocitos macrófagos. Ellos están produciendo la trombina necesaria para poder activar ese proceso. ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ahora pasamos a regulación de, más o menos ya tenemos conocimiento fisiológico de la parte de hemostasia, y veamos un poco de la regulación. Vamos a ir repasando un poco con respecto a lo que vimos la semana pasada para ver si queda claro, y pasamos a la parte de fármacos. Entonces, sabemos que si ustedes tratan de estar un poquito más activos ahora, para que lo vamos rápido, porque no voy a quedarme a hablar, porque ya lo conversamos la clase pasada, pero veamos. Entonces, sabemos que este proceso de hemostasia va a estar relacionado con la reacción ante, ¿no es cierto?, un proceso que implique la rotura de un vaso sanguíneo y que requiera, ¿no es cierto?, la formación de un tampón, ¿ya?, un bloqueo que permita limitar el flujo de sangre y la pérdida de sangre. Entonces, para esto, vamos a tener la vasoconstricción, ¿sí?, el agregado plaquetario, nosotros vamos a formar este tapón, y la formación, ¿no es cierto?, la estabilización de este tapón plaquetario, de este agregado plaquetario, con la red de fibrina, ¿sí? Yo les decía que este proceso
este agregado plaquetario es sumamente inestable. Si no se forma la red de fibrina, se va a disolver, por lo tanto no sirve. Tiene que formarse la red de fibrina. Pero además, les dije que este proceso estaba en... Ya. Este proceso estaba funcionando para poder reparar o establecer ¿cierto? Impedir el flujo de sangre a través del vaso roto y permitir, ¿no es cierto?, que el tejido se restablezca. Ahora, para que esto ocurra, ¿sí? Hablábamos en la clase pasada que había un equilibrio muy fino entre los procesos prohemostáticos o procoagulantes y los antihemostáticos o anticoagulantes, ¿sí? De tal manera de que este proceso se lleve a cabo cuando se requiere y además no siga de largo, sino que solamente limitado a la zona de daño. ¿Ya? Eso es lo que conversamos en la clase anterior. Entonces, podemos tener que los mecanismos prohemostáticos, ¿ya? La vasoconstricción era una vasoconstricción refleja, permitía, ¿no es cierto?, limitar el flujo de sangre a la zona. Teníamos una fase plaquetaria donde obviamente la lesión endotelial va a dejar expuestas ciertos componentes ya que van a llevar a la activación de la plaqueta y estas se van a adherir y después de estas plaquetas que se adhieren van a empezar a secretar más moléculas que van a ser procoagulantes y van a llevar que otras plaquetas vayan hacia esa zona y se empiecen a agregar. Y empezamos a tener el agregado plaquetario de este coágulo. Y después, este coágulo tiene que activar, como les decía, tiene que estabilizarse a través de las vías de la coagulación, en las cuales vamos a generar finalmente la red de fibrina. Ya. Ahora, cuando esta red de fibrina, ¿ya? O esta trombo plaquetario ya no es necesario, porque ya se restableció la integridad del tejido, tiene que ser degradado. Nosotros sabemos que la parte externa se suelta, finalmente, ¿no es cierto?, la costra, pero internamente lo que se hace es que se genera la fibrinolisis, en el cual se iba a degradar la red de fibrina, y después todas las células muertas, ¿no es cierto?, todas las que están formando el coágulo, van a ser degradadas, ¿sí? De tal manera que disueltas para que, ¿no es cierto?, no vayan a generar un trombo que podría ocluir, ¿no es cierto?, algún vaso sanguíneo. Ahora, en este equilibrio de procesos anti-hemostáticos y prohemostáticos, tenemos que va a estar les decía, en un equilibrio muy fino, la trombosis y la hemorragia, o sea, los procesos de hemocateresis, ¿qué estoy diciendo? No. Los procesos pro y anti-hemostáticos, ¿sí? Va a estar muy fino, de tal manera que mientras el proceso está, o el tejido está íntegro, se van a empezar a secretar múltiples factores, ¿no es cierto?, o coagulantes, ¿no es cierto?, o antihemostáticos, de tal manera que la sangre se mantenga líquida, las plaquetas se mantengan inactivas y no pase nada. ¿Ya? Pero, una vez que el daño al tejido ocurre, se queda expuesto los factores, que habíamos dicho, el factor de von Willebrand, la trombospondina, colágeno, principales, esos van a ser detectados, ¿no es cierto? Ahora, los fármacos hemostáticos, ¿sí?, pueden llevar a que este proceso
¿no es cierto?, de coagulación no se lleve a cabo, ¿sí? O al revés, estamos generando un trombo en el cual le estamos dando un fármaco fibrinolítico para que el trombo no se extienda o para degradar un trombo que puede haber generado, y eso lleve a alguna hemorragia, ¿sí?, en alguna zona del cuerpo porque hubo una lesión y empieza a perder sangre, dado que estamos tratando de ver otra zona. Puede ser, por ejemplo, en que no estemos produciendo una cantidad adecuada de plaquetas, ¿sí?, una tromboastenia, y de tal manera que si tenemos un bajo número de plaquetas no vamos a poder generar un trombo adecuado, por lo tanto podemos tener una hemorragia. O también puede haber una hemofilia, o sea, alguna alteración, una mutación en algunos de los factores de la coagulación, ¿ya?, en los cuales vamos a terminar, ¿no es cierto?, con eh, o no pudiendo generar la red de fibrina y el coágulo inestable que se disuelve, por lo tanto vamos a generar pérdida de sangre. De tal manera, entonces, que vamos a hablar de, ¿no es cierto?, de todos los factores que llevan a que generan hemorragia, a estos factores que no permitan una generación adecuada del trombo plaquetario. Ahora, la trombosis, ¿sí? Hablamos en el sentido opuesto, en el cual formamos no deseado, ¿no es cierto?, de un coágulo sanguíneo, y este coágulo puede viajar, ¿sí?, a cualquier zona del cuerpo. En general, ¿no es cierto?, ustedes saben ya que el pulmón es la zona donde es prácticamente un filtro, donde van quedando los coágulos y ahí se van disolviendo. Obviamente cuando son muy grandes pueden obstruir y generar, ¿no es cierto?, una trombosis pulmonar. De tal manera, entonces, que esto, ¿sí?, podría ya ser debido, nuevamente, a un trombo que se produjo en alguna zona del cuerpo, que tal vez por su tamaño se soltó de la zona y empezó a viajar con la circulación hasta que llega a un vaso de un diámetro tan pequeño, ¿no es cierto?, que no puede pasar, y va a obstruir el flujo de sangre con la consiguiente hipoxia e isquemia que puede generar en el tejido, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de trombosis arterial, cuando obviamente el, el vaso obstruido de una arteria, o trombolismo venoso, cuando afecta, ¿no es cierto?, el sistema venoso. Y los fármacos que vamos a ver que van a actuar, ¿no es cierto?, contra, ¿no es cierto?, las trombosis, van a ser fármacos antitrombóticos. Ahora, sabemos, por lo que ya estamos conversando, es que el control fisiológico de la hemostasia, vamos a tener las plaquetas, la cascada de la coagulación, las células endoteliales, ¿ya?, van a restablecer la integridad del tejido, ¿no es cierto?, de tal manera que no pase en la sangre. Entonces, lo primero que vamos a ver es que con la regulación de la hemostasia primaria, ¿ya?, en los cuales, ¿no es cierto?, vamos a ver, y lo que conversamos en la clase anterior, la adherencia, activación y agregación plaquetaria, ¿sí? Esto va a llevar finalmente, ¿ya?, a una alteración, por ejemplo, alguna alteración en alguno de estas proteínas, alguna alteración en parte de estos procesos y lo que lleve finalmente a una alteración en el proceso de la coagulación. Por ejemplo, ¿ya?, sabemos que la plaqueta tiene que unirse, por ejemplo, al colágeno, ¿sí? Por lo tanto, tiene que unirse y se empieza a unir la unión plaqueta-endotelio a través del reconocimiento del colágeno, de tal manera que empieza a reconocer a través de receptores que tiene la plaqueta, como decíamos,
al factor de von Willebrand, junto, ¿no es cierto?, al receptor GPB1B, y que está en conjunto, ¿no es cierto?, con el factor 9. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, la adhesión de la plaqueta. Acuérdense de la clase anterior. Después esta se va a activar, por lo tanto va a cambiar su morfología, y empiezan a liberar sustancias procoagulantes, como la ADP, serotonina, tromboxano, FAP, etc. ¿Ya? Otros más. Pero en general lo que más vamos a hablar son el ADP, la serotonina, el tromboxano. Ahora, eso también van a llevar a que otras plaquetas empiezan a activarse y se van a agregar. Y estas van a hacer, ¿no es cierto?, es unirse, adherirse entre ellas, ¿sí? Se van, o va a permitir, ¿no es cierto?, que esta unión o esta adhesión entre plaqueta y plaqueta se empieza a generar, ¿no es cierto?, a través de la interacción entre el fibrinógeno, los receptores GP2B, 3A y el fibrinógeno, entonces de tal manera que empiezan, entre comillas, a pegarse entre ellas. Ahora, una vez que esto ocurre, ¿sí?, nosotros vamos a estar listos, ¿no es cierto?, para activar el otro proceso que vamos a hablar más adelante, que es ya la hemostasia secundaria. Ahora, dime. Disculpe, ¿podría devolver un poco la diapositiva? ¿La anterior? No, la que sigue. Gracias, profesor. Ya. Entonces, este proceso, ¿ya?, que tiene, nuevamente, es unidireccional. Una vez que se activa, ¿no es cierto?, empiezan a liberarse todos estos factores que llevan a la a la agregación plaquetaria. Por lo tanto, yo les decía en la clase pasada que era prácticamente casi un sistema de retroalimentación positiva, donde no tenía fin, ¿sí? Por lo tanto, porque el hecho que ya reconocen estos factores que no deberían estar ahí, se van a activar, porque es la señal clave para que esto ocurra. Pero hay algunos factores que se van liberando, y en especial en los alrededores de la zona lesionada, que permiten que el trombo se mantenga limitado a la zona de la lesión. Y acá tenemos algunos como la prostaciclina, ¿sí?, y el óxido nítrico, que principalmente la prostaciclina, a través finalmente de la liberación de MP cíclico, y el óxido nítrico GMP cíclico, llevan a evitar la liberación de calcio, ¿ya? Y por lo tanto, el calcio, ustedes saben que actúa como cofactor muy importante para la activación plaquetaria, para la activación de la cascada de la coagulación, de tal manera que si no hay calcio, este proceso no va a ocurrir. También para la liberación de las moléculas o de los gránulos de secreción de las plaquetas, ¿no es cierto?, para activar más plaquetas. Entonces, finalmente, estas moléculas van limitando, ¿no es cierto?, en condiciones normales, obviamente, van limitando que se activen las plaquetas, pero en esta condición es para que el trombo se mantenga en la zona en el límite. Y después, ¿no es cierto?, en el caso, como les hablaba recién, la fibrinolisis, en el cual permite que esta red sólida de fibrina, ¿no es cierto?, que hablábamos anteriormente, que aquí estaba la figura que les presentaba, ¿se acuerdan en la clase anterior? Que esta red de fibrina, que permite, ¿no es cierto?, el coágulo estable, este se vaya desagregando, ¿sí? Ahora, espera, que esto ya lo vi, por eso me estoy saltando, porque ya lo tienen, ¿sí? Ya. Entonces, ahora es importante que lo tengan claro, ¿ya? Entonces, que finalmente el proceso, primero, implica contacto, ¿ya? Y después implica activación, ¿sí? O mejor dicho de otra manera, para poder degradar, ¿no es cierto?, el coágulo, necesito, ¿sí?, la
interacción, ¿sí?, de los factores que van a permitir activar el proceso de fibrinólisis, ¿ya? Y para que esto ocurra, principalmente lo que vamos a hacer es inhibir el proceso de la coagulación, entonces por lo tanto tratar de inhibir el complejo de la protombinasa, y por otra parte, activar, ¿no es cierto?, el factor tisular o la tromboplastina, ¿ya? De tal manera que ¿no es cierto?, inhiba la formación, ¿no es cierto?, del factor 7A, ¿no es cierto?, que sabemos que va a formar, ¿no es cierto?, el complejo tenaza, y de esa manera no vamos a seguir estimulando que es lo que teníamos aquí, ¿sí? Tanto el complejo, ¿no es cierto?, factor 7 activado, calcio y factor tisular, por otra parte el complejo tenaza, complejo 9, 8A, calcio, y que eso nos permita la activación del complejo protombinasa y no se produzca trombina. Y de manera que no se produce trombina, se deja de producir fibrina, ¿ya? Y obviamente, al dejar de producir fibrina, ¿no es cierto?, se detiene la formación del trombo, o la expansión del trombo. Y por otra parte, lo que vamos a ver es la disolución final, ¿ya?, del... eh, ¿dónde está? Ya. La disolución de la red de fibrina. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada cuando les mostré la fibrinólisis, ¿cómo ocurre? ¿Mm? ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo iba ese proceso? ¿No? Ya. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? No, profe. Ninguno. ¿Revisar la clase anterior? Ah, bueno, esperen. Lo iba a decir al principio, como estaba preocupado de que llegara el resto de la gente. Más tarde le voy a subir otra parte de las fechas, ¿ya?, para la discusión de trabajos, de papers, y además les cuento desde la semana próxima, ¿ya?, todas las clases, vamos a hacer al comienzo, a las 2:15, un pequeño control de 10 minutos, chico, son un par de preguntas de verdadero y falso, en los cuales abarca la materia que se vio en la clase anterior, ¿sí? Entonces, un Ya, pequeño profe. control, ¿ya? El cual va a abarcar la materia que se vio en la clase anterior. Pequeño control, y así vamos a tener las calificaciones para el final de curso. Sí, todo eso se lo voy a mandar hoy día en la tarde. Profesor, ¿Mm? profesor, disculpe, ¿usted podría mandarla, ¿cómo se llama? Lo mismo, pero para fisiopato también, porfa, porque también usted dijo en fisiopato que iba a hacer control, entonces para... ¿Sí? Vale, No, si les dije que en Fisiopato les dije que lo iba a hacer, que se lo iba a mandar más tarde. vale, profe. Profe, creo que encontré la parte donde está el tema de la fibrinólisis. ¿Ya? Ah, está Cuéntame. bien. O sea, yo tengo anotado aquí que la proteína C, o sea, más Ujú. otras proteínas, es como que va a inactivar al inhibidor del activador del plasminógeno. Ujú. Y el plasminógeno cataliza la formación de la plasmina y junto a la trombina van a degradar el trombo. Ya. ¿Se fijan? Entonces, primero que nada, tenemos una molécula, ¿no es cierto?, que es la antitrombina, neutraliza la trombina y el factor 10A, ¿sí? Y nosotros sabemos que la heparina lo que hacía era estabilizar o aumentar la afinidad de la antitrombina por la trombina enormemente, de tal manera que generaba, ¿no es cierto?, una unión mucho más fuerte, y por lo tanto ahí radicaba su valor como fármaco antitrombótico, ¿ya? Pero obviamente en condiciones, en concentraciones altas, podría estimular, ¿no es cierto?, hemorragia, ¿sí? Por eso
no se da o se evita, ¿no es cierto?, que pacientes que vayan a sufrir una cirugía, por ejemplo, se les dé heparina unos días antes. Ya. Esto se los dejé con texto porque, para que ustedes más que estudiaran, pero no quiero quedarme en eso para no demorarme más, pero si pudieran decir el proceso, como me dijo el compañero, uno puede decir que el proceso fibrinolisis entonces está relacionado, ¿ya?, con la destrucción de la fibrina por parte de la plasmina, que eso es lo que había dicho el compañero, ¿ya? Y obviamente la plasmina tiene que ser activada porque circula como plasminógeno, y de esa manera el plasminógeno, ¿no es cierto?, esa activación de plasminógeno, el paso de plasminógeno a plasmina, se lleva a cabo, ¿ya?, por lo que le había dicho, el plasminógeno tipo tisular, ¿no es cierto?, TPA, y el tipo uroquinasa, que es el UPA, que se acuerdan de la figura, que estaban presentes. Entonces, para que esto ocurra, ¿sí?, la fibrinolisis intravascular se inicia por la acción, ¿no es cierto?, nuevamente del plasminógeno con cofactores como el TPA y el UPA. Ahora, ya. Entonces, una vez que se ha generado la plasmina suficiente, ¿sí?, esta va a empezar a degradar a la fibrina, va a desarmar el coágulo, ¿sí?, de la red de fibrina, y después se empiezan a disolver, ¿no es cierto?, los restos celulares, y estos empiezan a ser obviamente fagocitados por las células inmunes. ¿Ya? Ahora, ¿qué inhibidores vamos a tener endógenos de la fibrinolisis? Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los inhibidores del proceso de la formación del trombo. Ahora, ¿qué inhibidores tenemos de la fibrinolisis? Tenemos los inhibidores de los activadores del plasminógeno, los PAI, que también estaban en la figura que habíamos visto en la clase pasada, y los inhibidores de plasmina, como la alfa-2 antiplasmina y el TAF1, que es el inhibidor de fibrinolisis activable por fibrina, ¿ya?, de tal manera que estos están constantemente, entre comillas, activados para poder inhibir todo el proceso de activación plaquetaria y de formación de la red de fibrina, de tal manera que cuando se empieza a generar la red de fibrina, estos factores se inhiben, ¿sí?, para que no vayan a generar el efecto opuesto. Por lo tanto, cuando queremos que se disuelva y ocurra la fibrinolisis, tenemos que inhibir estas proteínas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o lo digo de nuevo? ¿O lo digo de nuevo? De nuevo, profe, dele Ya. nomás. A ver, entonces tenemos que la red de fibrina, ¿no es cierto?, estabiliza el coágulo, ¿ya? En condiciones normales, se supone que nosotros no queremos que el fibrinógeno vaya a pasar, ¿no es cierto?, por lo tanto queremos que el fibrinógeno se mantenga ahí dando vueltas, de tal manera que tenemos que mantener estos factores que van a degradar la fibrina ahí presentes. Cuando tenemos el coágulo, ¿sí?, estos inhibidores de la fibrinolisis tienen que estar activados o inhibidos. Si ellos van a ser inhibidores de la fibrinolisis, ellos tienen que estar inhibidos, ¿no es cierto? ¿O no? Ellos son inhibidores de la fibrinolisis, por lo tanto, inhiben la fibrinolisis. Yo quiero que mientras se forma el coágulo y el tejido no se ha dañado, ¿quiero que ocurra la fibrinolisis? No. ¿Sí? Por lo tanto, ellos tienen que estar activados o inhibidos. ¿Mm? Activados, po. Activados o inhibidos.
Activado. Si ellos están activados, van a empezar a inhibir, ¿ya? La fibrinólisis. ¿O no? Miren la figura que estaba en la clase anterior, si la pueden mirar, ¿ya? Ahí la vamos a ver mejor. Creo que la debí haber colocado acá. Vale. De nuevo. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero generar plasmina. Entonces, ¿quiero generar plasmina? No. Quiero que, a ver, quiero que haya, pero en condiciones pequeñas, de tal manera que el trombo se mantenga en esa zona. Eso es lo que habíamos dicho. De tal manera que los activadores del plasminógeno tienen que estar inhibidos. ¿Sí? Entonces voy a tener proteínas que van a ser inhibidores de plasminógeno, el PAI, estos PAI, de tal manera que no se vaya produciendo gran cantidad de plasmina. ¿Sí? Solamente poquita, de tal manera que mantengamos el coágulo ahí en la zona. Ahora, entonces, estos PAI que van a inhibir al plasminógeno, cuando yo quiero la fibrinólisis, ¿sí? Lo que tengo que hacer es inhibir a estos inhibidores. De tal manera que ahora los activadores tengo que inhibir a PAI, básicamente esto. De tal manera que ahora el plasminógeno pueda ser activado a plasmina. Y ahí una vez que eso ocurre, empieza a degradarse la fibrinólisis. Entonces, nuevamente, en condiciones normales, ¿sí? Condiciones normales, si no hay no hay un daño tisular, ¿sí? Estos inhibidores de los activadores de plasminógeno tienen que estar activos para que así estos activadores de plasminógeno no vayan a activar la producción de plasmina. Solamente en la zona, en caso de órgano normal, no hay tejido. Esto todo va a estar inactivado. Cuando ocurre un daño tisular, obviamente empezamos a producir la fibrina, se empieza a formar la red, y obviamente la producción de plasmina tiene que estar inhibida, de tal manera que este PAI, ¿ya? Van a estar activados, ¿sí? De tal manera que no se produzca la plasmina. Obviamente se van a ir produciendo pequeñas cantidades, nuevamente lo repito, para que se produzca el coágulo no crezca de tamaño exageradamente. Ahora, también hay otros que son inhibidores de la plasmina, ¿sí? Como la alfa-2 antiplasmina y el TAF1, ¿sí? Que también van a estar actuando sobre la plasmina para que esta plasmina no actúe. Ahora, cuando requiero la fibrinólisis, cuando ya el proceso, ya el tejido, ¿no es cierto?, ya se ha restaurado, el endotelio, ¿no es cierto?, se ha restaurado, lo que vamos a tener es que tenemos que inhibir a estos inhibidores, tenemos que inhibir al inhibidor de la plasmina y tenemos que inhibir al PAI, para que así generemos la plasmina y la plasmina pueda empezar a degradar la fibrina. Ahora sí, y está en la figura que vimos en la clase pasada. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? ¿Quién está vivo? Sí, profe. Ya. A ver, entonces, ¿me pueden decir que esta no es la figura que quería mostrar, pero no la cambié? Así que, pero bueno, dígame. Fíjense bien. Ya. A ver, ¿quién de ustedes tiene ánimo, ya a esta hora, sé que estamos cansados,
¿Quién me puede decir? A ver, ¿me podría explicar esta figura según lo que hemos conversado? Acá tenemos la célula endotelial, ya tenemos plasminógeno, plasmina, y sabemos que la plasmina empieza a degradar las redes de fibrina, ¿sí? Y por lo tanto, de esa manera degradamos la red de fibrina y disolvemos el coágulo. ¿Quién me puede explicar esta figura? A ver, ¿quién se anima? ¿Mm? ¿Quién se anima? ¿Ninguno? ¿Cristian Ibarra? ¿Estás ahí? A ver, Daniel. Ya. ¿Daniel? Sí, profe, lo estoy escuchando. Es que no le entiendo del todo la imagen. O sea, entiendo Ya. que está el PAI y Dime. el TPA que pueden activar, o sea, que regulan el tema de la fibrina. Sí. Ya, Lo que pasa es que pero esta parte, yo no entiendo, por eso me estoy quedando un poco más, porque dentro de todo el proceso, para mí, creo lo más complejo es la fibrinolisis, porque los nombres son enredados, ¿ya? Es por eso. Entonces, por eso me estoy quedando un poquito más con esto. A mí, cuando yo lo aprendí por primera vez, también me enredó. Ya esto de inhibir al inhibidor del inhibidor, y ahí uno termina totalmente enredado. claro, es como trabalengua. Entonces, Exactamente. Entonces, por eso, quiero que veamos calmadamente que esta parte sí quede clara. Nuevamente, vamos por paso. Si esta es la célula endotelial, que va, ¿no es cierto?, activando, ¿no es cierto?, este plasminógeno tisular, ¿sí?, que sabemos que se une a la fibrina, ¿ya? También tenemos la UPA con la fibrina, ya tenemos este complejo, que van a catalizar plasminógeno, o tenemos la catálisis, ¿ya?, del proceso de la activación de plasminógeno a plasmina, ¿ya? Y la plasmina sabemos que va a degradar a la fibrina. Por ahí vamos bien. Ahora, el PAI-1, que era el inhibidor del plasminógeno, ¿sí?, que es el que veíamos acá, inhibidores de activadores del plasminógeno, ¿sí? Esto lo que nos van a hacer finalmente es inhibir al TPA, al plasminógeno tisular, y de tal manera que van a impedir que se active la plasmina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe, ahí se entendió. Ya. Sabemos que la fibrina actúa de una manera por feedback, ella misma empieza a activar para ser degradada, entre comillas, ¿ya? Como un proceso de estimulación para que no se cree un coágulo exageradamente grande, sino que se limite la zona. Ahora, eh, acá, la plasmina, ¿sí?, la alfa-2 antiplasmina que hablamos recién y el TAF1 lo que hacen es inhibir a la plasmina. ¿Ya? Inhibir a la plasmina para que ésta no actúe. Y así no se degrade la plasmina. Por lo tanto, en el momento en que yo quiero que se degrade y ocurra la fibrinolisis, yo lo que tengo que permitir es que todo este proceso pase. ¿Sí? Todo esto pase. De tal manera, entonces, para que eso pase, tengo que inhibir al PAI o tengo que activarlo. Disculpe, profe, ¿qué pregunta? Lo que estoy diciendo ahora es, Sí. si yo quiero que este proceso ocurra, el plasminógeno Tengo que inhibir, o sea, tengo que no ocupar el PAI, que no activarlo, inhibir el PAI. exacto, ¿ya? De tal manera que este no vaya a inhibir este proceso para que esto ocurra. ¿Sí? Sí, profe, ¿se entiende? Ya.
Ahora, ya, entonces pasamos a la parte un poco más básica del concepto, ¿no es cierto?, de coagulación, y empecemos a hablar de los fármacos, ¿ya? Los fármacos que van a que vamos a utilizar para poder modificar los procesos en una dirección u otra. Lo primero, como fármacos hemostáticos, vamos a ver los utilizados para el tratamiento o prevención del fenómeno hemorrágico, ¿ya? Estimulando los mecanismos que incrementan la homeostasia o bien frenando aquellos que la inhiben endógenamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Los estimulantes del funcionamiento plaquetario. Ya. Ahora, para estimular el funcionamiento plaquetario, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos, como les decía en las primeras diapositivas, si tenemos una cantidad de plaquetas suficiente. Si nosotros generamos una transfusión de sangre completa o de concentrada en plaquetas, ¿no es cierto?, para poder tener, ¿no es cierto?, una cantidad de plaquetas suficiente que permita, ¿no es cierto?, la formación del coágulo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si hay una hemorragia aguda o masiva, ya sea espontánea, traumática o quirúrgica, por ejemplo, asociada a un choque hipovolémico. Entonces, se puede dar, ¿no es cierto?, una transfusión de sangre completa o con concentración de plaquetas, de tal manera que permita la rápida coagulación, ¿no es cierto?, de formación del trombo en la zona de la hemorragia. Ahora, para pacientes que tienen hemorragia en pacientes de trombocitopénicos, o sea, que tengan una cantidad de plaquetas bajas, ¿sí? Ya sea, ¿no es cierto?, por ejemplo, por una baja producción directa, ¿no es cierto?, de plaquetas, o secundarias a algún tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, ¿ya?, que lleve a una trombocitopenia y, por lo tanto, con el riesgo de sufrir alguna hemorragia. Lo otro, ¿sí?, por ejemplo, la desmopresina, que es un análogo sintético de la ADH, que ya la conocen, que va a provocar la liberación del factor de von Willebrand y del factor 8, ¿sí? Y además el incremento de los factores que favorecen la unión de la plaqueta al subendotelio y las adhesiones o las uniones entre plaquetas, ¿ya? Por lo tanto, eso que va a implicar o que va a permitir es estimular, ¿no es cierto?, la formación de coágulos en la zona donde haya una hemorragia. ¿Para qué se usa? Finalmente, para prevención y corrección de accidentes hemorrágicos, por ejemplo, hepatopatías graves, en caso de hemofilia A, o en caso de enfermedades, ¿no es cierto?, de von Willebrand, en cirugías cardíacas, ¿sí?, en especial, ¿no es cierto?, cuando se ocupa circulación extracorpórea, o en trombopatías hipofuncionales por fármacos, en el cual se agregan antiagregantes plaquetarios. También vemos que puede causar una intensa vasodilatación por una liberación de óxido nítrico, ¿sí?, y retención de agua, ¿sí? Estamos hablando de la ADH. Obviamente va a ser contraindicada para personas mayores de 60 años con antecedentes isquémicos y que posean algún peligro de infarto. Otro fármaco es el etamcilato, ¿sí?, el cual es un derivado iónico que incrementa la adhesividad de las plaquetas en las áreas lesionadas. Su uso para tratamientos de hemorragias en cirugías, para profilaxis y tratamiento de alteraciones vasculares en hipertensos, en personas obesas, en diabéticos cirróticos, o arteriosclerosos. En caso también de personas con púrpura infecciosa, medicamentosa y tóxica, y en alteraciones capilares, retinianas y de la conjuntiva. Ahora, procoagulantes, vamos a tener, o se pueden agregar con un concentrado de cofactores, ¿no es cierto?, de la coagulación, por ejemplo, para casos de trastornos hemorrágicos hereditarios, por ejemplo, la hemofilia clásica,
la hemofilia A, la hemofilia B, ¿sí? Se puede, ¿no es cierto?, administrar sangre, un plasma fresco, o también administrar los factores de la coagulación que están ausentes en estos tipos de pacientes. Vitamina K, sabemos que es un cofactor, ¿no es cierto?, de la activación de la coagulación, por lo tanto, por ejemplo, en enfermedades hepáticas, en deficiencias de vitamina K, ¿ya? Que alguien llegó. Ya. Obviamente sabemos que es una vitamina liposoluble, por lo tanto, se puede dar cualquiera de las 3 tipos de vitamina K que se han aislado, tanto las sintéticas como las sintetizadas por bacterias o presentes en algunos vegetales. Su importancia, sabemos, ya como lo habíamos visto, que es importante como cofactor, ¿sí? Para la activación, ¿no es cierto?, de los factores de la coagulación, 2, 7, 9 y 10. También, obviamente, va a ser necesario para que los factores, o como cofactuando, nuevamente como cofactor, para que pueda unirse a los fosfolípidos y así formar los complejos. Ahora, si ustedes ven acá la figura, aquí vemos el efecto de la vitamina K, ¿sí? Vemos la epóxido reductasa que va a permitir, ¿no es cierto?, el reciclaje, ¿no es cierto?, la restauración de la vitamina K, y la reductasa que va a generar, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, de hidroquinona. Ahora, esta va a formar finalmente, ¿no es cierto?, la gamma-glutamil carboxilasa, que obviamente va a permitir, ¿no es cierto?, la activación, actuando como cofactor, la activación de los factores de la coagulación, de todos los procesos que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, los anticoagulantes orales lo que van a hacer es inhibir a las enzimas, tanto la epóxido reductasa como la BK o la vitamina K reductasa, de tal manera que no limitamos la producción o la disponibilidad de vitamina K, y así vamos a inhibir la activación de las vías de la coagulación, de la cascada de la coagulación. Ya. Ahora, como es una vitamina liposoluble, sabemos que va a tender a conjugarse y eliminarse por las sales biliares. Por otra parte, también tenemos que para su absorción de la vitamina K, que puede ser absorbida, ¿no es cierto?, por la vía oral a través del alimento, también requiere las mismas sales biliares para su solubilización y facilitación de la absorción, y esto ocurre en la parte alta del intestino delgado. Dentro de las... esto es para las dos isoformas naturales. La forma K3, que es la sintética, es un poco menos liposoluble, ¿ya? De tal manera que facilita su absorción porque no requiere de las sales biliares para su absorción, pero obviamente su acción es un poco más lenta. Ya. Obviamente, como les decía, su eliminación principalmente es orina, bilis. A ver, su aplicación clínica, en general, ¿no es cierto?, se ocupa como aporte a la dieta en caso de personas de nutrición, ¿sí?, que obviamente tengan una baja ingesta de alimentos ricos en vitamina K. Obviamente en problemas intestinales de mala absorción, que tengan problemas, ¿no es cierto?, dificultades, ¿no es cierto?, para poder absorber nutrientes.
A ver, pensé que alguien preguntó algo, déjenme. Profesor, es que se escucha más bajito. Parece que pasó a llevar el micrófono. ¿Sí? A ver, déjame ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Ahora? profe, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, sí se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, es que no me escuchan, ya. Uf, subí mucho el volumen y casi quedo sordo. Ya. Entonces, obviamente hay un problema de mala absorción y por lo tanto, ahora me escuchan bien, ¿sí? Sí, profe, todo bien. Sí, sí, profe, dele nomás. ¿Ah? Dele nomás. Ya, doy nomás. Listo, entonces algunos problemas de mala absorción intestinal, ¿no es cierto? Tal como esteatorrea, enfermedad celíaca y alguna resecación de intestino delgado, etcétera, ¿no es cierto? Que no permite una buena absorción de nutrientes y obviamente no se va a absorber bien la vitamina K y por lo tanto podría requerir, ¿no es cierto?, la administración ya sea intravenosa o por vía oral, ¿no es cierto?, de mayores concentraciones para tratar de aumentar la capacidad de absorción de esta. Ahora, en hemorragias causadas por anticoagulantes orales, ¿no es cierto?, en hipoproteinemias, eh, obviamente en los cuales, por ejemplo, es típico de recién nacidos, en los cuales se ve una inmadurez del sistema enzimático, ¿sí? Por lo tanto, el sistema, ¿no es cierto?, factores de coagulación van a estar deficitarios. Obviamente la administración exógena va a ser una estrategia a considerar. Ahora, los fármacos inhibidores de la fibrinolisis, ¿ya?, van a ser, por ejemplo, los aminoácidos antifibrinolíticos, como el amino caproico y el tranexámico, ¿sí?, los cuales obviamente van a tener como mecanismo de acción objetivo. Sabemos que el plasminógeno se va a unir a la fibrina, ¿ya?, y que va, obviamente, justo donde hay un aminoácido lisina. Por lo tanto, estos aminoácidos antifibrinolíticos lo que van a hacer son análogos de la lisina y son muy afines al plasminógeno, ¿sí? Y lo que van a hacer finalmente es inactivarlo, impidiendo que la plasmina, ¿no es cierto?, cuando el plasminógeno se active y la plasmina se pueda unir a la fibrina, ¿ya? Entonces, de tal manera que estos dos lo que van a hacer es unirse al citoactivo, por lo tanto, de tal manera que van a impedir o entorpecer la unión de la plasmina con la fibrina. Obviamente, el ácido tranexámico es mucho más potente, 10 veces más potente que el ácido aminocaproico, y tiene una vida media mucho más larga. Son eficaces, ¿sí?, como hemostáticos, incluso, ¿no es cierto?, cuando no se ve una excesiva fibrinolisis, y su uso está asociado a hemorragias asociadas a hiperfibrinolisis, a tratamiento y profilaxis de hemorragias postquirúrgicas, ¿sí?, por ejemplo, en urología, ginecología, obstetricia, cirugía cardíaca, gastroenterología, odontoestomatología, ¿ya?, por ejemplo, en estos. Y también vemos que en hemorragia intensa inducida por un trombolítico. Ahora tenemos también, por ejemplo, la oprotinina, ¿ya?, que es un péptido que se obtiene, ¿no es cierto?, a partir de los pulmones bovinos y tiene una actividad inhibidora de las enzimas que degradan las proteínas, como son la tripsina, plasmina y la calipreína, de tal manera que puede
corregir la fibrinolisis sistémica y de tal manera, ¿no es cierto?, obviamente reducir la pérdida de sangre. Se ha visto que la asociación de esta proteinina con el ácido tranexámico que habíamos visto recién puede prevenir las recaídas tras hemorragias cerebrales. Y también se puede administrar en hemorragias ligeras o en pacientes que tengan defectos hemostáticos asociados. Chuta. Ya. ¿Duda? ¿Está acá? ¿Todo bien? ¿Todo No bien? tengo dudas, profe. Ya. ¿Y qué hora es? 3:24. Ya. ¿A qué hora es el recreo? De 3 a 3:10, profe. Ya. Entonces, ¿15 minutos de recreo? ¿Sí? Sí, me dijeron en la clase anterior que eran 15 minutos. Sí, que no eran 5. Ya. Entonces, demos 15 minutos de recreo y continuamos.
¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Oh, disculpe, sé que se me cortó internet. No sé, me salí. No, profe, pero la videollamada sigue en curso. Ah, qué bueno. Ya, Y profe, estamos todos aquí. ya. Mm, no sé qué pasa. Ya, veamos. Va, ya. ¿Aló? Ya, entonces, ahora vemos la siguiente parte o que corresponde a los fármacos antitrombóticos. Como conversamos para la parte anterior, la trombosis, ¿ya? Sabemos que es la formación de un tapón hemostático, ¿sí? O trombo. Por lo tanto, es un coágulo que va a ir migrando a alguna zona del cuerpo y va a taponar, ¿no es cierto?, un tejido o la irrigación sanguínea de un tejido, y por lo cual, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, va a generar una hipoxia o isquemia, perdón, en el tejido, que puede llevar a la muerte de esto también. Este puede ser arterial o venoso. Ahora, cuando hablamos de arterial, obviamente se va a deber al árbol arterial. Esto quiere decir finalmente, ¿no es cierto?, que eh, puede, ¿no es cierto?, ir o tapar el flujo de sangre que va hacia el tejido, ¿ya? Eh, las causas principales pueden ser la ateromatosis, la denudación endotelial o la hiperlipidemia. Finalmente, esto, si ustedes se acuerdan, lo que vimos en primera parte del curso, en fisiología, se dan principalmente por aumento, ¿no es cierto?, o la formación, ¿ya?, de un agregado que puede ser plaquetario, puede ser ante una alteración en la hemostasia, se forma un coágulo plaquetario, y este, ¿no es cierto?, termina siendo inestable, se suelte y empiece a circular, como también puede darse ante un eh, trombo que puede estar formado no solamente por plaquetas, sino que por un agregado que puede estar debido, ¿no es cierto?, a una placa ateromatosa, ¿sí?, en el cual vamos a tener tanto plaquetas, células y contenidos, ¿no es cierto?, que se van o que vienen desde ¿no es cierto?, de la formación de ateroma lipídico, de tal manera que de todas maneras va a tener el fin final, ¿no es cierto?, que es tapar la correcta flujo sanguíneo en el tejido. Ahora, eh, el trombo arterial o blanco, ¿sí? Eh, Se habla finalmente, ¿no es cierto?, de un trombo que va a estar principalmente compuesto ya de plaquetas, ¿sí?, de plaquetas que van a estar, ¿no es cierto?, activándose y generando este agregado. En general, estos tienen poca cantidad de fibrina y de hematíes, ¿no es cierto?, por lo tanto van a ser principalmente solamente plaquetas. Y lo que puede generar como fin final, ¿ya? Eh, es una isquemia, ¿ya? Como les decía recién, que puede llevar una infarto agudo al miocardio, ¿no es cierto? Un ictus, ¿no es cierto? O un infarto, ¿no es cierto?, intracerebral. Puede llevar a la obstrucción de alguna arteria periférica, por ejemplo, una arteria inferior, que es más o menos lo que les comentaba en la clase anterior,
y, ¿no es cierto?, dado por algún taponamiento de las arterias coronarias, de las arterias cerebrales o de la extremidad inferior. Va, ¿qué hice? Ya. Ahora, las trombosis venosas se forman en las venas, obviamente, pues venosas. Generalmente se dan en las redes profundas de las extremidades inferiores, que se llaman trombosis venosas profundas, y se dan principalmente por estasis, ¿ya? O por discrasias sanguíneas. Obviamente, esto puede verse, ¿no es cierto?, o llevar a una activación de la coagulación plasmática y que finalmente, ¿no es cierto?, lleve a una activación del coágulo sanguíneo, ¿ya? Ahora, lo que se denomina como trombo venoso o rojo, se ha visto que es un coágulo que está presente con plaquetas, ¿sí? Y obviamente con fibrina y que van captando o encerrando a una gran cantidad de células, ¿sí? Por lo tanto vamos a encontrar en estos trombos venosos hematíes, vamos a encontrar células blancas como los leucocitos. ¿Ya? ¿Qué me preguntas acá? ¿Qué es la estasis? La estasis es la interrupción del flujo sanguíneo. ¿Ya? Ahora, ¿me pusieron? Ah, ya. Entonces, como consecuencias, sabemos que el trombo va a generar, ¿no es cierto?, un taponamiento, por lo tanto, va a generar un émbolo, ¿sí? Y puede llevar a una embolia pulmonar o un ictus cerebral, ¿ya? Eh, Ahora, ya. Ustedes saben cuál es la diferencia entre... Estaba esperando que alguien me preguntara, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia de la trombosis y la embolia? Profe, no estoy seguro, pero creo que tiene que ver con que la trombosis se da cerca del corazón o en el cerebro y la embolia se da en el sistema circulatorio, pero puede ser una pierna, un brazo. En la arteria coronaria de la trombosis, ¿no? A ver, en general la trombosis se refiere a la presencia de un coágulo en la sangre que puede estar detenido en un sitio específico, ¿ya? Podemos tener una trombosis cerebral, pulmonar, ¿ya? Por ejemplo, de coronaria. Y la embolia se refiere principalmente eh, al- a la presencia de un coágulo que se está movilizando a través del vaso sanguíneo, ¿ya? Ah, entonces la diferencia, profe, es que uno es estático y el otro se mueve. O sea, en general, se ref- tienen una... Son muy similares en el concepto porque estamos hablando de, de la presencia de un coágulo que está limitando el flujo de sangre, ¿ya? Pero en general se habla mucho de embolia a nivel cerebral, ¿ya? Y cuando estos van a estar movilizándose, pero van limitando el flujo,
¿ya? Cuando está detenido y corta el flujo, ya hablamos de trombosis. Si te queda más claro de esa forma. O sea, la embolia es se refiere finalmente a una falta de irrigación, ¿ya? Y obviamente tú lo puedes ir sintiendo, tú puedes ir sintiendo, por ejemplo, el adormecimiento, puedes ir sintiendo algunos síntomas de de la hipoxia o de la isquemia que va generando, pero cuando ya tapona, ¿no es cierto? Ya generamos, ¿no es cierto?, el corte del flujo, ya estamos ante una trombosis. Ya. Ahora, si ustedes se fijan en la diapositiva, los accidentes trombóticos coronarios y cerebrales son alrededor de la 40-45% de mortalidad, ¿sí? Y en lo mejor de los casos van a dejar secuelas funcionales. Son muy pocos los casos en los cuales la recuperación es completa, y estos están muy relacionados con el tiempo que se demoró en llegar a un centro asistencial y poder operarlo, ¿sí? Para poder destrabar, sacar el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo. Mientras más tiempo pasa, obviamente uno entiende, ¿no es cierto?, que la carencia, ¿no es cierto?, de flujo sanguíneo implica, ¿no es cierto?, la carencia de oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, mientras más tiempo pase, ese tejido va a empezar a morir. Entonces, esta muerte de tejido va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, si en pacientes en los cuales las trombosis no son muy profundas, no son muy grandes, y se tratan a tiempo, rápido, pueden, ¿no es cierto?, llegar y tal vez no dejar mayores secuelas. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, tienden a dejar secuelas, algunas muy severas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el abordaje terapéutico de la trombosis? Bueno, vemos que el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, todos estos son factores que pueden ir alterando eh, la, el correcto funcionamiento y la distendibilidad, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, lo que genera finalmente, ¿no es cierto?, una menor capacidad para hacer o sostener, ¿no es cierto?, cambios o la presencia de trombos. Por lo tanto, son factibles de romperse fácilmente, de no poder, ¿no es cierto?, y de generar, ¿no es cierto?, empezar a generar coágulos, y que estos empiecen a migrar, por ejemplo, al cerebro, y terminen, ¿no es cierto?, obstruyendo alguna arteria. La inmovilidad, permanecer sentado mucho tiempo, eso puede implicar, ¿no es cierto?, que haya una detención o un no correcto movimiento del flujo de sangre. Y acuérdense siempre lo que hablábamos en la clase anterior, este proceso de coagulación o de procoagulación y anticoagulación es un proceso súper dinámico y sumamente fino, ¿ya? Basta una pequeña alteración para que inmediatamente la plaqueta se quiera agregar. Si ustedes piensan que muchas veces se habla de que esto es prácticamente una bomba de tiempo, ¿sí? La coagulación es un proceso que tiene como único fin activarse para agregarse. Por lo tanto, basta con que los procesos anticoagulantes se alteren para que inmediatamente las plaquetas se empiecen a coagular eh, y puedan, ¿no es cierto?, generar, ¿no es cierto?, un trombo. Ahora, lo que tú me preguntas, Nicolás, si las varices también pueden tender a generar, porque
a ver, la sangre tiende a acumularse en esa zona porque no puede, le cuesta subir, ¿sí? Dado que las válvulas no están funcionando adecuadamente. De tal manera que sí, podría tender a, si es que la persona tiene ciertas, eh, digamos, eh, tendencia a formar coágulos, a poder formarlos, ¿sí? Podría ser un factor de riesgo. No es tan común que ocurra, pero sí podría. A ver, también se ha visto que la ingesta de anticonceptivos orales también puede llevar a aumentar la prevalencia, ¿no es cierto?, la incidencia de la formación de trombos, ¿sí? Por eso que se ha llegado, obviamente, o se ha trabajado mucho en modificar las terapias de ingesta de anticonceptivos para tratar de disminuir la generación de trombos. Eh, bueno, ¿cómo podemos prevenir el accidente trombótico? ¿Cómo podemos tratar de evitar que esto ocurra? Especialmente una persona que tal vez tienen cierta eh, facilidad para producirlo. En las trombosis venosas vemos que al ser la fase plasmática de la coagulación el primer punto de activación, se utiliza como profilaxis la administración de anticoagulantes, como la heparina, ¿sí? O los anticoagulantes orales. Y en el caso de las trombosis arteriales, al ser las plaquetas la punta de lanza, se utilizan principalmente antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Como principal arma de defensa. ¿Me comprenden por qué, no es cierto? ¿Se acuerdan las figuras que mostré anteriormente? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Ya, ahora, esto igual lo vamos a ir viendo con un poco de detalle después. Para disolver un trombo, ¿sí?, que haya estado establecido, por ejemplo, un ateroma, se han visto o se han generado varias estrategias. Una de ellas es la parte quirúrgica, en el cual se han establecido, por ejemplo, la generación de estas, o la introducción, ¿no es cierto?, dentro del vaso que está que está tapado, de unas bombas, ¿sí?, que se inflan y que permiten el paso de sangre a esta zona, si ustedes se fijan en la figura. También el stent, que es una malla, ¿ya?, que permite también estirar el vaso en la zona que está ocluida y que de esa manera, ¿no es cierto?, permita el correcto flujo. La otra es el conocido bypass, en el cual, ¿no es cierto?, la zona que se tiene, que está siendo taponada, se saca, ¿no es cierto?, una arteria, generalmente de la pelvis, y se coloca acá, o sea, la pierna, ¿ya?, de la pierna, y se coloca saltándose esa zona donde está el trombo, ¿sí? De tal manera que de esa manera se restablece el flujo correcto de sangre. Ahora, una de las preguntas que se hacían antes, y que en general, ¿no es cierto?, todos cuando aprendían, ¿por qué en vez de hacer todos estos sistemas de bypass o tratar de ampliar la zona, ¿por qué no se extrae el trombo o la placa que está obstruyendo el flujo de sangre? ¿Por qué no hacen eso en vez de estar colocando estas estructuras exógenas dentro del vaso? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Por qué no van, por ejemplo, en la figura al medio?
Porque no empiezan a raspar y tal vez con unos elementos traten de empezar a aspirarlo, toda la placa o el trombo. No, porque dañarían bueno, donde se encuentra el tapón o, bueno, el trombo, en realidad, dañaría la vena. Ya, esa es la respuesta, ¿sí? Porque lo puedes hacer con cuidado, tal vez para no generar un daño mayor. Pero el riesgo está que estés, primero que nada, los coágulos pueden, algunos que no los puedas ver, ¿ya? Entonces, mientras estás aspirando, puede que uno se salga, se suelte, no lo puedes aspirar y termine generando una trombosis cerebral, ¿ya? Entonces, es por eso que finalmente no se decidió por esa estrategia, sino tratar de ensanchar la arteria de esta manera, ¿sí? Tratando de que esa zona vuelva a recuperar el radio. ¿Ya? Ahora, lo otro es la adición de fibrinolíticos o trombolíticos, que obviamente, como ya lo vimos, es estimular la fibrinolisis y la disolución de los trombos. De esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder tratar, ¿no es cierto?, de disolver el trombo, pero también hay un riesgo ahí, que es que la disolución del trombo sea muy grande, en especial cuando tenemos placas gigantes, y eso pueda, ¿no es cierto?, escaparse y nuevamente tener una trombosis en alguna otra zona del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? Ya. Ahora, con respecto a los fibrinolíticos y los trombolíticos, principalmente lo que vamos a hacer es tratar de remediar el proceso fisiológico de fibrinolisis, ¿sí? Estimular ese proceso. Si sabemos que el plasminógeno se presenta libre en el plasma o está unido a la fibrina, ¿ya? Sabemos, bueno, como que la unión del plasminógeno con el PAT, perdón, el plasminógeno tisular, o mejor dicho, de otra forma, que el plasminógeno unido a la fibrina es más sensible al plasminógeno tisular, de tal manera que va a poder activar de mayor manera o pasar a ser activados a plasmina y de esa manera actuar sobre la fibrina, ¿ya? Y poder degradarlo. Entonces, principalmente las estrategias de estos fibrinolíticos, vamos a hablar de que van a ser inespecíficos y específicos. Cuando hablamos de inespecíficos, van a actuar donde existe plasminógeno, ¿sí?, que va a ser la circulación sistémica, y vamos a hablar de específicos, que es tratar de actuar donde está la fibrina, por lo tanto, para nuestro caso sería donde está el trombo. Entonces, estos fármacos fibrinolíticos, ¿sí?, vamos a ver y los vamos a estar nombrando, ¿no es cierto?, y vamos a pasar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Dentro de los inespecíficos, vamos a ver la streptokinasa, a los cuales, sí, que sabemos que procede del cultivo de Streptococcus B, hemolíticos tipo C, va a actuar de forma indirecta. ¿Por qué? Porque forma un complejo estable con el plasminógeno circulante, entonces adquiriendo una actividad proteolítica, de tal manera, ¿no es cierto?, que va a activar el plasminógeno para que empiece a degradar a la fibrina. Obviamente, como es, esta streptokinasa posee una actividad antigénica, obviamente podemos reducir la acción de esta por la presencia de anticuerpos anti-estreptococos, ¿ya? Por lo tanto, se puede moderar su acción. Ahora, se utiliza en perfusión lenta vía intravenosa, ¿sí?, de tal manera que tengamos un efecto sistémico,
o un catéter intravascular si es que queremos que el efecto sea un poco más local. Se aplica una dosis grande inicial, ¿sí? Por 30 minutos, de tal manera que podamos superar, ¿no es cierto?, saltarnos los inhibidores plasmáticos de la plasmina, los que habíamos conversado anteriormente, y así después se mantienen unas dosis menores de mantenimiento para poder mantener los niveles de plasmina estables. Ahora, la terapia puede durar entre 24 y 72 horas, obviamente monitoreándose siempre el tiempo de protrombina, de tal manera de ver cómo está la coagulación, ¿sí? El inconveniente de esta estrategia es que puedes tender a producir una gran formación de plasmina y esto podría llevar a hipotensión. Ahora, la uroquinasa, ¿sí? Obtenida, ¿no es cierto?, a partir de la orina humana, es enzimática, ¿sí?, la uroquinasa, y actúa directamente como activador del plasminógeno. No es antigénica, dado que obviamente está obtenida a partir de células humanas. Se administra una dosis de ataque, ¿sí?, por perfusión intravenosa durante 10 minutos seguidos después de una dosis de mantenimiento, y se puede ir manteniendo también dosis repetidas vía intravenosa, ¿sí? De tal manera, con la misma estrategia de la anterior. Aquí está una figura cada vez más representativa de la streptokinasa y su acción sobre el plasminógeno para activar la plasmina. Aquí. Y de esa manera la plasmina va a estar activa para poder actuar sobre la fibrina. Ahora, dentro de los compuestos intermedios, ¿sí?, que tal vez podríamos hablar de que no son ni específicos ni inespecíficos, podemos tener el complejo activador streptokinasa plasminógeno anisoilado, ¿sí?, o anís treplasa. En este complejo, ¿sí?, streptokinasa plasminógeno, en el cual, ¿no es cierto?, el centro enzimático está bloqueado por un radical, que es este radical anisol. Lo que vamos a hacer finalmente, vamos a bloquear la actividad enzimática de la streptokinasa y por este grupo, de tal manera que podemos ir, a medida que se va desprendiendo el grupo anisol de la streptokinasa, podemos ir activando el plasminógeno de manera gradual, que no sea tan rápido, ¿sí? Dado que la vida media de este grupo anisol puede liberar el complejo streptokinasa plasminógeno de 2 horas, ¿sí?, de tal manera que uno puede administrarlo por vía intravenosa, dosis única, durante 4 o 5 minutos y mantener su actividad fibrinolítica por 4 o 6 horas, ¿sí?, disminuyendo la cantidad o las dosis en el tiempo. Ahora, dentro de los mecanismos específicos, tenemos el activador tisular del plasminógeno recombinante, ¿sí?, el TPA recombinante, o alteplasa, el cual vemos que es un trombolítico obtenido por tecnología recombinante y presenta una baja afinidad por el plasminógeno libre, ¿sí?, a diferencia de la uroquinasa y de la streptokinasa, pero va a activar rápidamente cuando está el plasminógeno en presencia de fibrina. Por lo tanto, sabemos que va a actuar, en este caso, cuando esté el coágulo presente, ¿sí?, cuando veamos que el plasminógeno se unió a la fibrina, de tal manera que va a activar rápidamente el plasminógeno a plasmina y así este puede actuar. Como no degrada fibrinógenos y no induce, por tanto, un estado fibrinolítico generalizado, no va a producir hemorragia.
tiene una vida media muy corta y generalmente se usa junto a heparina para prevenir una reoclusión. Otro es la prouroquinasa, una molécula inactiva que necesita transformarse en uroquinasa, pero para este paso, para su activación, requiere a la fibrina como cofactor, de tal manera que, nuevamente, ¿dónde va a haber fibrina? Va a ser en el trombo. ¿Sí? Acuérdense que en la sangre va a ir como fibrinógeno, por lo tanto no va a haber activación. ¿Y qué indicaciones se dan? Infarto al miocardio, trombosis cerebral, trombosis arterial periférica, trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. Obviamente, todos estos mecanismos van a ser o no van a ser tan eficaces si el trombo es muy antiguo, ya está más condicionado, ¿no es cierto? Más fuertemente adherido al vaso, entonces eso de ahí, ¿no es cierto?, va a ser mucho más difícil que estos puedan actuar. Ya, efectos no deseados de los agentes fibrinolíticos, vemos hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, se trata con ácido tranexámico si es necesario y con sangre fresca completa, en el caso de hemorragia. La streptoquinasa y la uroquinasa pueden provocar reacciones alérgicas y también se puede generar hipotensión ortostática, sobre todo con la streptoquinasa. Sus contraindicaciones, obviamente, si hay presencia de hemorragia interna, alguna enfermedad cerebrovascular hemorrágica, diabetes hemorrágica, en embarazos o hipertensión arterial no controladas. Y relativas, ¿sí?, en caso de cirugía, procedimientos invasivos y traumatismos graves recientes. Ya. ¿Duda hasta acá? Ya. No, profe. Sigamos entonces. Bueno, con respecto a la clasificación, tenemos... ¿qué pasó? Ya, ¿me escuchan bien? Que se me apareció un mensaje de conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Escucha bien. Ya. Entonces, como clasificación vemos que los anticoagulantes orales, por ejemplo la warfarina y sus compuestos relacionados, van a inhibir la síntesis hepática de algunos cofactores de coagulación, y los anticoagulantes inyectables, como heparinas y la hirudina, los cuales van a inactivar, ¿no es cierto?, algunos factores de la coagulación ya sintetizados en el plasma sanguíneo. Veamos. A ver. Déjeme revisar una cosita. Voy a revisar el archivo. No, qué raro. Ya. No sé. Creo que le faltaba diapositiva, pero no. Ya. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver. Me perdí donde yo.
Aquí vamos, ¿sí? Creo que me pasé esta. No sé, por eso estaba extrañado, que sentí que faltaba una. Ya. Bueno, ya, dale, pasé. Ya, entonces, dentro de los... Es que, están pensando qué es lo que le pasa al profesor. Lo que pasa es que creo que pasé de esta a esta al tiro y sentí que me faltaba una. Y era la otra que iba antes. ¿Ya? Bueno, es la edad, ya. Aunque no estoy viejo todavía. Ya, ahora veamos. Dentro de anticoagulantes orales, tenemos, por ejemplo, el ACE nocumarol y la warfarina. ¿Sí? La warfarina también fue uno de los clásicos más ocupados. ¿Alguno de ustedes lo conoce, lo ha usado? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Yo al menos no, profe. Yo no, tampoco. Ya vi. Ya, veamos. Como mecanismo de acción, estos intervienen en la gamma carboxilación de los residuos de ácido glutámico, ¿ya? En los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, entonces impidiendo la reducción de la vitamina K, que es necesaria como cofactor para la enzima la carboxilasa. Y entonces la acción de estos anticoagulantes orales se tiene que controlar eh, y se va controlando dependiendo del tratamiento, puede ser a distintas horas o tal vez cada noche, eh, por su concepto a través del tiempo de protrombina. Y obviamente, si ustedes no sabían, el tiempo de protrombina es el tiempo que tarda en coagular la sangre, ¿sí? Se toma una muestra de sangre y se mide el tiempo al cual se va a demorar en coagular, después de agregarle, obviamente, calcio y tromboplastina tisular, ¿ya? Y esto, en especial la warfarina, también los tratamientos de estas tienen que, toman más días, y es más difícil eh, regular los niveles de anticoagulación, es un poco más compleja. En general ahora se ocupa la warfarina solamente por su eficacia eh, y dado, ¿no es cierto?, su eliminación, que no es renal, para pacientes, por ejemplo, que tengan problemas renales, ¿sí? Si no, para otro tipo de pacientes se tiende a ocupar otro tipo de anticoagulantes que tengan o permitan, ¿no es cierto?, una acción mucho más estable, una acción anticoagulante mucho más estable y más fácil de seguir en el tiempo. Porque uno de los problemas, por ejemplo, de la warfarina es que el nivel de anticoagulación y los niveles de tiempo de protrombina son muy inestables. Entonces cuesta mucho llegar a la dosis terapéutica. En cambio con otros es mucho más fácil. Pero obviamente pacientes que tengan un problema renal no le puedes dar ningún fármaco que tenga eliminación renal. Bueno, si ustedes se acuerdan, aquí está la figura que mostraba antes. Entonces, en sí, lo que van a hacer estos fármacos es actuar en esta vía, de tal manera que no se activen los factores de la coagulación y de esa manera no se activen las vías de la cascada de la coagulación. ¿Qué factores van a incrementar los efectos farmacológicos de estos anticoagulantes? Obviamente los descensos en vitamina K. Si hay una disminución en la vitamina K, obviamente va a haber más problemas para activar la coagulación.
antibióticos de amplio espectro, como las tetraciclinas, deprimen la flora intestinal, que normalmente van a sintetizar la vitamina K2, por lo tanto, disminuye la absorción de esta. Enfermedad hepática, obviamente, que alteren los factores de coagulación. Y otras situaciones que lleven a la mayor degradación de los factores de coagulación. Por ejemplo, en caso de fiebre o tirotoxicosis. Ahora, ¿qué fármacos vamos a tener en estos casos como antiagregantes plaquetarios? Se ocupan la aspirina y AINES, ¿sí? Lo que van a principalmente impedir la participación de las plaquetas en la formación de la fibrina, y obviamente van a inhibir la formación del coágulo inicial, del agregado plaquetario. También los agentes que desplazan los anticoagulantes orales de los sitios de unión a la albúmina, por lo tanto, como habíamos hablado en la primera parte del curso el semestre pasado, la albúmina finalmente aumenta la vida media de los fármacos, ¿sí? De tal manera que estos anticoagulantes, si no van unidos, van a estar libres, por lo tanto actuando, y obviamente van a ser degradados también más rápido. Agentes que inhiben la enzima microsómica hepática, de tal manera que retardan el metabolismo de estos, ¿sí? Por ejemplo, disulfiram, salicilatos, cloranfenicol, imipramina, metronidazol y cimetidina. Todos estos, ¿no es cierto?, obviamente van a alterar el metabolismo de los anticoagulantes, de tal manera que van a estar más tiempo dando vuelta. ¿Qué factores disminuyen el efecto farmacológico de los anticoagulantes orales? Tenemos embarazo, obviamente por aumento de la concentración de los factores de coagulación, por ejemplo 7, 8 y 10, perdón. Algunas situaciones patológicas como los síndromes nefróticos y anémicas, inductores enzimáticos como los barbitúricos, anticonceptivos orales, que disminuyen el efecto hipoprotonbinémico por mecanismos no totalmente esclarecidos. Ahora, ¿qué efectos no deseados podemos encontrar? Hemorragia, especialmente intestinales. Con la administración de vitamina K se podría, ¿no es cierto?, disminuir esta hemorragia. Los los anticoagulantes orales pueden ser teratogénicos y causar lesión hepática, ¿ya?, aunque puedan ser poco frecuentes. Y sus dosis excesivas podrían generar reacciones cutáneas y púrpuras y algunas manchas necróticas en la piel. Ahora, ya. Está bien. Ya, vamos a dejar hasta aquí, que no me quiero pasar, porque ahora vamos a partir con los anticoagulantes inyectables, así que paso la lista. Sí, con esto terminamos. ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, a ver, veamos. Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro. ¿Catalina Alfaro? ¿No? ¿Puede alguien revisar el chat que no me vayan a contestar por ahí? Saadi Profe, Aliaga. aquí. ¿Ah? Profe, yo soy Catalina Alfaro. Ah, ya. Ya. Krishna Araneda. Presente, profe. Javiera. Va Nicole Castro. Presente. Yanis. Presente, profe.